Hermanos, voy a empezar con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. San José, Ruega por nosotros. San Juan Diego, Ruega por nosotros. en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, queridos hermanos y hermanas, vamos a ver hoy el tema de la ideología de género. Y a mí siempre me gusta empezar diciendo de las fuentes, de dónde yo saco este tema, ¿no es cierto? Como siempre, en estos temas sigo, y en otros temas también, ¿no? De espiritualidad, sigo al padre Bernardo Olivera. Y el padre Bernardo Olivera en los últimos años escribió 4 libros en torno al discernimiento para ver en el tiempo contemporáneo cómo obra el maligno, ¿no? No para amar a las tinieblas, sino justamente por amor a la luz. Es un discernimiento en el orden social y que yo agradezco tanto porque aprendí mucho gracias a eso. Les voy a compartir el poquito que aprendí y les voy a mostrar las fuentes, que siempre me da mucha tranquilidad y además hay que hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, el primer libro que voy a usar del padre Bernardo Olivera, es este. Se llama Armas Ocultas de Satanás y está publicado por Talitacum Ediciones. Talitacum Ediciones. Este es el primer libro que voy a usar. De este libro, el capítulo 6, especialmente. Armas Ocultas de Satanás, Talitacum Ediciones, capítulo 6. El segundo libro que voy a usar, del cual saqué mis apuntes, se llama Perspectiva e Ideología de Género, también de Talitacum Ediciones. Se compran en las librerías católicas. Entonces, lo que yo he hecho es apuntes y notas tomadas de la lectura asidua de esos libros, porque los he leído y me han instruido mucho. Estas notas se las mandé al autor y me dio el ok, así que eso me deja muy tranquilo. La ideología de género. Primero quiero decir algo, esto es personal, ¿no? Algo que no es ideología de género. Primero voy a empezar por lo que no es. En otras charlas he dado esta charla y también hice lo mismo. Primero empiezo diciendo lo que no es ideología de género. El mandamiento nuevo del amor que nos trae Cristo y que nos identifica como cristianos como nada, en nuestra alma, en nuestra vida, en nuestra meta, en nuestro espíritu, es ámense los unos a los otros como yo los he amado, dicho por el Maestro Jesús en la última cena. Y Él nos da, porque más que un mandamiento es un don, es algo que Él nos da, es un regalo. Y a la luz de este mandamiento nuevo, nosotros, cristianos, cuando seguimos a Jesús, amamos a todas las personas
porque todas las personas son hijos e hijas de Dios. Amamos a todas las personas, de todas las condiciones, sociales, étnicas, sexuales, culturales, económicas, etc. Cada ser humano es una persona y es un don de Dios, maravilloso. Entonces, Jesús nos enseña a amar y abrazar a toda persona en sus condiciones. La iglesia, cuando es fiel a Jesús y cuando vive el Evangelio, ama a todas las personas. Entonces, cuando se refiere a la condición sexual, amamos a todas las personas en sus condiciones sexuales diferentes. Las homosexuales, las heterosexuales, dentro de los homosexuales, los que son gay, los que son lesbianas, los que son transexuales, etc. En el orden de la sexualidad. Entonces, eso hace la iglesia cuando es fiel a Cristo. Ama a todas las personas porque cada persona es un don tan grande, tan maravillosa. Somos el centro del cosmos. Miren lo importante. Somos imágenes de Dios, somos hijos e hijas de Dios. Y así nos amamos. En lo personal les comparto sinceramente que tengo amigos míos gays desde hace décadas. Ahora como doy estas charlas me doy cuenta, pero lo he vivido con total naturalidad. Y tengo amigas lesbianas desde hace décadas. Y lo he vivido con tanta naturalidad que nunca lo concienticé. Es así. Y ahora que doy estas charlas lo digo, pero me es tan natural como cualquier cosa de natural. Entonces, eso es propio del ser cristiano, vivir el mandamiento nuevo del amor. Entonces, esto no tiene nada que ver con la ideología de género. Digo eso para despejar el camino, porque no se toca eso. Abrazamos de corazón y no por una postura, una actitud exterior, no, de corazón uno ama al otro en su condición, de corazón. Entonces, eso no tiene nada que ver con la ideología de género, nada que ver, es otro tema. Pero me encanta empezar la charla así. Y quién sabe, esto que estoy diciendo es lo más importante. Dicho esto, paso a decir lo que sí es la ideología de género. Entonces, ahora entramos en tema. Para hablar de ideología de género, voy a tocar 3 puntos. Su historia, o sea, los orígenes, sus causas, de dónde nació, su identidad, o sea, de qué se trata la ideología de género, y después finalmente un juicio crítico o una mirada crítica que hacemos como cristianos, ¿no es cierto? Cada uno tiene su mirada y su juicio crítico. Nosotros como cristianos tenemos el nuestro. O sea, ¿qué dice la Iglesia acerca de este tema? Empecemos por la historia, o sea, ¿de dónde nace, cuáles son las fuentes de la ideología de género? Las fuentes son 3. Personas influyentes en la cultura del siglo XX, especialmente en Europa y Estados Unidos, y sobre todo en la primera mitad del siglo XX. Y después de ahí se fue desarrollando también en la segunda mitad del siglo XX y siglo XXI. O sea, personas influyentes. Lo segundo, la masonería. La masonería. Y la tercera fuente, el neomarxismo o marxismo cultural, especialmente después de la caída de la Unión Soviética en 1991.
La primera fuente, personas influyentes en la cultura del siglo XX, especialmente en Europa y Estados Unidos. Por ejemplo, personas que han escrito sobre distintos aspectos de la sexualidad, como Simone de Beauvoir en Francia. Por ejemplo, tiene un libro de los años 40, creo que de 1947, que se llama El segundo sexo, que es muy influyente en la actualidad, ese libro de Simone de Beauvoir, y toda su vida, ¿no? Todas sus experiencias sexuales, ¿no? Eh, Heterosexuales, lesbiana, compartido el amor, etcétera, ¿no? También su compañero, en parte su compañero y en parte no, porque eran compañeros, pero también compartían con otras parejas y otras personas de distintos sexos, que es el filósofo Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre. Eso también, ¿no? Él dice que era una pareja que se necesitaban, decía él, con Simone de Beauvoir. Pero al mismo tiempo eran totalmente libres, ¿no? Por ejemplo, Simone de Beauvoir tenía un amante de Estados Unidos que escribió muchísimas cartas, ¿no? Que están presentes, se pueden leer, de mucho amor y de mucha pasión. Y ellos tenían distintas experiencias sexuales de todo tipo. Y ellos influyen mucho en el nacimiento de esta corriente que hoy llamamos ideología de género. También otra persona es un judío, Herbert Marcuse, que es de nacionalidad alemana y estadounidense también después, porque tuvo que ir a Estados Unidos a raíz de ser judío y estar en Alemania. Y tuvo mucha influencia Marcuse en toda esta corriente, ¿no es cierto?, de pensamiento, y sobre todo en lo que fue el Mayo de París del 68, ¿no? Jóvenes izquierdistas, sobre todo universitarios, con todo su pensamiento. Ahí influyó mucho él. Y así otros pensadores y pensadoras influyentes son como fuentes de esta ideología de género, ¿no? Algunos más cercanos en el tiempo a nosotros. No leo más para no cansar. Ustedes pueden ir a las fuentes, que ya se les dije los dos libros que yo me baso, de Bernardo Olivera. Después la segunda fuente es la masonería. La masonería, conocida por todos nosotros, nació en el siglo XVIII, primero en Inglaterra, después en Francia, y la masonería son logias que son como unidades sociales ocultas, se caracterizan por lo oculto, ¿no? Son que no se dan a conocer. Y tienen todo un pensamiento, diría, como con notas como el naturalismo, el relativismo, el laicismo, el racionalismo, el gnosticismo. Son todas notas, yo diría, como de inmanencia, cerrados a la trascendencia, cerrados a la trascendencia. Naturalismo, racionalismo, laicismo, que es exagerar lo laico y negados a lo religioso, no confesional, no a la religión, sino todos los ismos es cuando se exagera una de las dos partes, ¿no? Naturalismo es exagerar lo natural frente a lo sobrenatural. Relativismo es lo relativo frente a lo absoluto, ¿no? Exagerar lo relativo frente a lo absoluto. No hay absoluto, no hay. Para la masonería. El laicismo, bueno, ya lo dije. El racionalismo es la exagerada uso de la razón, negando toda fe trascendente y divina. El gnosticismo ya es un movimiento del siglo II, imagínense,
que muchísimas veces aparece y que te aparece, que es una autosalvación, autorredención del ser humano por ritos de iniciación para conocer la realidad, ¿no? Y le da mucha importancia a la gnosis, al conocimiento, pero como algo totalmente con ritos de iniciación y formas eh, de pensamientos, ¿no? Y bueno, la masonería busca instalar un nuevo orden mundial y una sola religión, la masonería. Y su gran enemigo es la Iglesia Católica. Su manera de actuar es lo políticamente correcto, y su Dios, entre comillas, y en minúscula Dios, es el gran arquitecto del universo. El gran arquitecto del universo, Gadu, Gadu. Gadu son las iniciales, ¿no? Gran arquitecto del universo. Bueno, la masonería tiene mucha influencia en el nacimiento de esto. Por ejemplo, vamos a encontrar la masonería muy fuerte, ¿no? En la influencia política, ¿no? Ya que su forma de actuar es lo políticamente correcto. Siempre está oculta, oculta. Por ejemplo, en el nacimiento y en el desarrollo de las Naciones Unidas, de la ONU, es fuertísimo la masonería, es muy masona. Y muchos personajes importantes son masones, pero como es algo oculto, es muy difícil de descubrir su origen masón. Por ejemplo, Bill Clinton, o por ejemplo, Henry Kissinger. Y para tomar a alguien más de la izquierda, por ejemplo, el expresidente Salvador Allende, de Chile. O sea que la derecha y la izquierda están presentes en la masonería. Quién sabe, cuando actúan políticamente son de derecha y de izquierda, pero en los temas cruciales de la sociedad, ellos llaman temas de la sociedad, los llaman así, son iguales. Por ejemplo, en el aborto, en contra de la religión, en querer poner una sola religión, que es la de ellos, es su propia filosofía, etcétera, ¿no? Bueno, esa es la masonería, sería para más largo. Y la tercera fuente de nacimiento de esta ideología de género es el neomarxismo o marxismo cultural. El marxismo hasta 1991 fue en lo social, pero cuando cayó la Unión Soviética, en 1991, cuando con Gorbachev, que renuncia en Navidad de 1991, cae esa fuerza social del marxismo. Pero aparece otra forma de marxismo que se llama neomarxismo o marxismo cultural. Entonces, el mismo pensamiento de opuestos, ¿no? De tesis, antítesis, que viene de Hegel, ¿no? Del filósofo Hegel, tesis, antítesis que luchan, y así va avanzando la iglesia, la historia, tesis, antítesis que forman una síntesis, que es tesis de una antítesis que forma una síntesis, que es tesis de una antítesis que forma una síntesis. La lucha de opuestos va avanzando. Entonces, por ejemplo, antes era la lucha de clases entre proletariado y burguesía, que hacía avanzar a la historia. Por eso la lucha de clases es fundamental y es promovida para que avance la historia. Eso es en lo social. Pero después de 1991 se transformó ese mismo pensamiento polar, por decirlo así, con otras categorías, ya no sociales, sino sexuales. Entonces, por ejemplo, el varón y la mujer, ya no es el proletariado y la burguesía. Ahora la mujer está en el lugar del proletariado y el varón está en el lugar de la burguesía. Y chocan, y así avanza la historia, y así avanza la sociedad, ¿no?
en esa lucha entre la mujer hembra y el hombre patriarcal, entre lo que es, antes era el patriarcado, antes era el proletariado, ahora la mujer, antes era la burguesía, ahora es el hombre patriarcal, y ahí está la lucha. La misma dinámica y filosofía y praxis marxista, la misma, pero puesta ahora en el campo sexual. Eso es el neomarxismo dicho en 2 palabras. Es un titular, es para ahondar. Entonces, las 3 fuentes de donde nace la ideología de género serían las personas influyentes del siglo XX, la masonería, muy presente, mucho más que en el siglo XVIII, y mucho más influyente que antes. Y el neomarxismo o marxismo cultural. Eso lo pueden buscar en el libro, que está muy bien desarrollado. En los 2 libros. Ahora vayamos a la identidad. ¿Qué es la ideología de género? Es diferente a la categoría de género o a la perspectiva de género, porque la perspectiva de género es una forma de pensar que entra en diálogo con nuestra forma de pensar y bueno, es un diálogo, cada uno piensa como le parece. Pero ideología de género es otra cosa. La ideología es algo que se quiere imponer al otro y de muchas maneras, por derecha y por izquierda. Entonces, nada más feo que a uno le toque la libertad, ¿no? Y que si alguien me quiere imponer algo, yo me resisto, porque es sagrada la libertad de cada uno de nosotros. Y las ideologías lo que hace es querer imponerse, ¿no? Esto es una ideología de género, lo que estamos tratando, que es diferente a la perspectiva de género o categoría de género, que sería una forma de pensar respetuosa de la otra forma de pensar. Esto es diferente, esto es una ideología de género que se quiere imponer, como vamos a ver, por distintos fines o para distintos fines. La ideología de género se opone al feminismo de equidad. El feminismo de equidad no tiene nada que ver con la ideología de género. ¿Qué es el feminismo de equidad? Es el feminismo que todos defendemos, el que es justo y necesario también, porque el machismo sigue existiendo. Por más que haya feministas, nosotros vemos que el machismo sigue existiendo. Entonces, hay un feminismo que la sociedad y la iglesia también defienden con total justicia. Entonces, vamos a Génesis, en la creación como cristianos, y vemos que el varón y la mujer son la imagen de Dios. Son tan iguales en dignidad, derechos y deberes. Igualitos nos creó. Mujer y varón, varón y mujer. Los 2 somos imágenes de Dios. Y entonces los 2 tenemos la misma dignidad y la misma importancia. Génesis capítulo 1 y 2, la creación. Y así todo el desarrollo de la doctrina cristiana y el humanismo, muchas veces un sano humanismo promueve esto, ¿no? La igualdad de los 2 sexos, en sus derechos, dignidad, obligaciones. Entonces, no tiene nada que ver con el feminismo de equidad, la ideología de género. Un punto importante, la masculinidad y la feminidad en la ideología de género no están determinadas por la biología, sino por la cultura. O sea, para nosotros nacemos varón o mujer, pero para la ideología de género uno se hace según cómo se autopercibe, según dónde nació, cómo fue la educación, cómo fue la cultura.
cómo fue la historia personal de uno. Entonces uno se autopercibe varón o se autopercibe mujer. Son dos fuentes totalmente diferentes. Y esto es importantísimo, porque la ideología de género no tiene como fuente la biología, sino la cultura, como ya vamos a ver. O sea, no existe un Dios creador para la ideología de género. No existe. Y las ciencias se han equivocado. La ideología de género es antibiológica y tacha de biologista en sentido peyorativo a quienes creen en la biología como fuente de la identidad sexual. A ellos le dicen, vos sos un biologista, porque crees que vas a ser siempre varón o mujer. Y como ya dijimos, para ellos la ciencia se equivocaron. Eso de que los genes son, o hasta las células, femeninas o masculinas, esta es una equivocación. La ideología de género utiliza un lenguaje feminista, pero no lo es. Tiene un sentido claramente diferente al feminismo que uno puede defender, el feminismo de equidad, por ejemplo. Totalmente, tiene un lenguaje feminista. Esta es una de sus falacias, ¿no? De sus mentiras. Porque habla políticamente correcto. El ejemplo más claro de esto, de este lenguaje, es cambiar la palabra sexual por la palabra género. Esto ocurrió en 1996 en la cumbre de las Naciones Unidas por la Mujer en Beijing. Cambiaron la palabra sexual por género. Sexual es cuando se reconoce que la naturaleza y la biología es la fuente de la identidad de uno en la sexualidad. Uno nace varón, nace mujer. Y género es cuando la sociedad y la cultura son la fuente, no la biología. Entonces uno se autopercibe varón o mujer o lo que fuese a causa de la sociedad. Antibiologista. No se tiene en cuenta la biología como fuente de identidad sexual. Esto ha llevado que el código binario heterosexual ha sido suplantado por múltiples posibilidades de identidad de género autopercibido. El código binario heterosexual, papá, mamá de una familia, ha sido suplantado por múltiples posibilidades de identidad de género autopercibido. Hay múltiples posibilidades de esa identidad de autopercepción. Ahora lo vamos a desarrollar más a esto. Al final de la charla no se preocupen que acepto todas las preguntas y dudas. Digo al final porque se va esclareciendo de a poquito, van a ver. Esta percepción trae múltiples consecuencias. Esta percepción de la ideología de género trae múltiples consecuencias. Una antropología unisex
pero liberada de todo determinismo biológico. Es algo unisex, pero totalmente desligado de lo biológico, o sea, de las autopercepciones diferentes van a ser las fuentes, que tienen su origen en la cultura, en la sociedad, en la educación, en las historias personales. Otra consecuencia, la desestructuración de la sociedad, con el consecuente cuestionamiento de la familia a causa de su índole natural biparental, compuesta de padre y madre. O sea, es algo que desestructura la sociedad occidental, por lo menos. La quiere desestructurar y la está desestructurando en gran parte. La equiparación de la heterosexualidad a la homosexualidad. O sea, es lo mismo, parejo. Otra consecuencia, un nuevo modelo de sexualidad polimorfa. ¿Qué quiere decir polimorfa? Heterosexual, masculino, heterosexual, femenino, homosexual, lesbiana, bisexual, transsexual e indiferenciado o sin sexo fijo. Todo eso. Eso es el nuevo modelo de sexualidad polimorfa, de muchas formas. O sea, fuera de la biología, es fruto de la sociedad. En casos más extremos, aún, se habla de una apertura imaginativa en la que no hay límites a la identidad de género autopercibido. Imaginativa, fantasiosa. La ideología de género se ha ido convirtiendo en una realidad totalitaria mediante una dictadura del pensamiento único y políticamente correcto. Ideología. Pensamiento único y políticamente correcto. Esto a mí me suena a hipocresía pura, ¿no? Pero eso es algo personal mío, ¿eh? Me parece re hipócrita lo políticamente correcto. Pero es una opinión mía esa. Ha tomado una connotación política agresiva que se vale de grupos y personas a fin de combatir los valores cristianos y deconstruir la sociedad occidental. O sea, destruir, deconstruir, de-construir, deconstruir la sociedad occidental. Como toda ideología política, busca el poder. Para eso se vale de las leyes estatales, de la represión legal, de la difamación mediática y la censura. Son medios de la ideología política que busca el poder. Los agentes que llevan adelante esta política son organizaciones internacionales y gobiernos nacionales. Los países desarrollados para mantener su poder.
Grupos concentrados de interés económico. Revolucionarios de izquierda que procuran el poder mediante la subversión cultural. Las sociedades secretas que apuestan por el desarrollo en contra de los principios cristianos. Magnates capitalistas que se aprovechan de estos pensamientos. Muchos políticos oportunistas con pensamientos relativistas. Las feministas radicalizadas que luchan así contra el patriarcado que reina en la sociedad de hoy. Feministas radicalizadas. El lobby LGTBIQ, sin darse cuenta que muchas veces son usados por otros, con otros intereses. Empresas internacionales que lucran con estos intereses. Medios de comunicación social por distintos intereses. Profesionales y burócratas que se aprovechan de estas situaciones. Rufianes, tratantes de inmigrantes, pornócratas, etcétera, etcétera. Se aprovechan de esto. Ahora vayamos a ver los objetivos de esta ideología y vamos a ver también no solamente los objetivos, sino sus agentes, quienes los llevan adelante. Ahora vamos a ver eso. Y cuanto más nos acercamos al final, más luz se hace, van a ver, sobre este asunto. Los objetivos de esta ideología son múltiples y dependen de sus agentes. Son los siguientes. Destruir la naturaleza humana al subordinar la sexualidad a la cultura. Equiparar uniones lésbicas y homosexuales con el matrimonio entre un varón y una mujer. Es igual. Todo es igual. Vamos a ver después. Atentar contra el matrimonio estable mediante divorcios express. Divorcios express. Eliminar la estructura fundamental de la familia constituida por padre, madre e hijos. Eliminarla. Eliminarla. Sustituir la maternidad natural por medio de inseminación artificial y la reproducción asistida. Sustituir. Lograr una humanidad sin varones y mujeres, sino con homosexuales, heterosexuales, intersexuales, transexuales y muchos otros tipos de transgeneracional, transracial, transespecie, transhumanista.
O sea, mucho tipo de trans permite todo esto, ¿no? Porque es la autopercepción. No solamente transexuales, sino transgeneracionales. Alguien que se siente niño y es grande, tiene todo el derecho de hacer las cosas de un niño y de volver a jardín de infantes, si hace falta. Son derechos. Transgeneracional. Transracial. Si uno es de raza blanca y se siente de raza negra, tiene todo el derecho a ser negro. Transespecie. Si uno se siente un perro, tiene derecho a ser perro. Son leyes. Transhumanista. Si uno no se siente humano, puede ser otra cosa. La que quiera, la que se autoperciba. Otro objetivo, imponer un tipo de educación sexual obligatoria para los niños, adolescentes y jóvenes. Fácil acceso al aborto como método anticonceptivo, etcétera. Estos son los objetivos, ¿no? Los objetivos. Imponer todo esto, porque es una ideología que impone, no respeta las libertades, impone con poder y con sus fines propios. Otros objetivos de la ideología de género, más tomados como fines, como finalidades, que tienen un fuerte contenido motivacional, motivan mucho esto a los agentes, a los que lo hacen, a los que lo llevan adelante y promueven. 1. Los beneficios económicos. 2. La destrucción de la cultura occidental y cristiana. 3. La nivelación y subordinación de las religiones monoteístas y mayoritarias. La nivelación y subordinación de las religiones monoteístas mayoritarias, o sea, judaísmo, islam, cristianismo, a una única religión universal, una única religión universal, la de la ideología de género. Esa es la religión. Llamémosla religión. Así la llaman ellos. A una única religión universal. La ideología de género tiene un enemigo número 1 a quien destruir, la Iglesia Católica, con sus dogmas y principios morales objetivos. Vencido este obstáculo, se abrirá el camino para imponer un nuevo orden mundial. Su objetivo final es instalar un nuevo orden mundial y una religión única que tomará el lugar de la cultura religiosa judeo-cristiana. Entonces, grupos minoritarios poderosos con fines políticos, sociales y por supuesto egoístas siempre, buscan instalar en el mundo un nuevo orden mundial y una sola religión, que es la de ellos y que es la que les favorece a ellos. Hasta ahí
¿Qué es la ideología de género? Ahora vamos a pasar al tercer punto, que después lo seguiremos en el próximo encuentro, pero quiero enunciarlo y después abriremos un poco más el diálogo, y las preguntas y las dudas. Pero quiero enunciar el tercer punto, que es el juicio crítico, una mirada crítica, una mirada sana y crítica. Un juicio crítico sobre todo esto. Las conferencias de las Naciones Unidas en el Cairo sobre la población y el desarrollo en 1994 fueron muy importantes. 1994 en el Cairo sobre población y desarrollo. Y al año siguiente en Beijing o Pekín, capital de China, sobre la mujer. Conferencias de las Naciones Unidas, las dos, fueron usadas como plataforma de lanzamiento internacional de la ideología de género. Importantísima la historia. Esas dos conferencias fueron como plataformas para mundializar la ideología de género. En estas conferencias de las Naciones Unidas se vio también la reacción fuerte del Papa Juan Pablo II, también de delegaciones de países del tercer mundo y de los países islámicos. Reaccionaron contra esto. Juan Pablo II, países del tercer mundo, países islámicos. Frente a las propuestas norteamericanas y de los países del primer mundo. Por ejemplo, la ministra Pakistán, Benazir Bhutto, defendió con mucha firmeza la santidad de la vida humana. Primer ministra de Pakistán. El 25 de marzo de 1995, o sea, ese mismo año, ¿no es cierto?, de Beijing. El 25 de marzo de 1995, el Papa Juan Pablo II publica su carta encíclica El Evangelio de la Vida. El Evangelio de la Vida. Este es uno de los documentos más importantes de su pontificado. Habiendo acuñado la frase sintética cultura de la muerte, Juan Pablo II hablaba de la cultura de la muerte, el Papa proclama ahora el Evangelio de la Vida, fundamentando así el valor y el carácter inviolable de la vida humana. Carta encíclica, el Evangelio de la Vida, 1995. El cardenal Ratzinger, luego Papa Benedicto XVI, se refirió con frecuencia y con hondura a la ideología de género. El Papa Francisco, siguiendo especialmente el magisterio de sus dos papas precedentes, también proclama y enfatiza este mensaje a favor de la vida. Esto se lo puede ver claro en sus encíclicas sociales Laudato Si y Fratelli Tutti. Una más ecológica, la otra es más humana social. Pero las dos son globales, encíclicas del Papa Francisco. Es el magisterio de la Iglesia, ¿no? Respondiendo a favor de la vida, de la familia y del ser humano.
El 19 de marzo del 2016, fiesta de San José, se hace pública la exhortación apostólica Amoris Laetitia, fruto de dos sínodos especiales sobre la familia, El Papa Francisco, en este documento, invita a cuidar nuestra humanidad y a evitar el pecado de pretender sustituir al Creador. Y el pecado de evitar de sustituir al Creador. Es muy rica su enseñanza a favor de la vida. Por ejemplo, cita al Papa emérito Benedicto XVI, quien dice, el Papa Benedicto XVI dice, esta es la época del pecado contra Dios Creador. Esta es la época del pecado contra Dios Creador. La Iglesia, experta en humanidad, sabe bien que la ideología de género atenta contra el propio ser del hombre y la mujer, contra el matrimonio y la familia. Esta ideología, como tantas otras, parte de una falsedad antropológica básica, una falsa mirada del ser humano. Por eso la Iglesia no puede callar. ¿Quién puede estar tan interesado en la suplantación del Creador por la criatura, la lucha y la violencia entre el varón y la mujer, la destrucción de la familia y, en definitiva, la aniquilación del ser humano? Reconocemos en esta ideología un arma oculta y poderosa del mismísimo Satanás. Amén. Amén. Esto es una presentación que hice muy resumida y unas notas nomás de estos dos libros de Bernardo sobre ideología de género. Y que es para desarrollar más, ¿no es cierto? Y para contestar preguntas y dudas. Pero antes de eso, déjenme una última cosa, que es presentar algo de este año, del 2024, que estamos viviendo. El Dicasterio para la Doctrina de la Fe sacó este documento que se llama Dignitas Infinita, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que es una declaración sobre la dignidad humana. Y es un precioso libro, no es muy largo, tiene 60 páginas. Es un precioso documento actual de este año. Bueno, el Papa Francisco lo firma, le da el ok, digamos, ¿no?, a este dicasterio, este documento, el 25 de marzo del 2024. Y es un volver a poner sobre la mesa la doctrina sobre la dignidad humana, sobre la dignidad humana. Es una declaración sobre la dignidad humana. Entonces, todo el documento habla sobre la dignidad humana en sus distintos aspectos, ¿no? Tanto desde la revelación divina, como de la tradición, como del magisterio, etcétera, ¿no? En diálogo con la ciencia, con las culturas contemporáneas, etcétera. Y finalmente, el documento termina denunciando algunas violaciones graves de la dignidad humana. Al principio habla todo el libro sobre la dignidad humana, precioso, pero al final, en el último capítulo 4, habla sobre algunas violaciones graves de la dignidad humana.
Y ahí pone 13 puntos, 13 temas, ¿no? Donde se viola la dignidad humana. 13. En 2 de ellos tiene que ver mucho con esto que estamos hablando, en 2. 2 violaciones graves. Una se llama la teoría de género, es lo que estamos hablando. Claro. Y la otra, el cambio de sexo. O sea, violaciones graves hacia la dignidad humana. La teoría de género, el cambio de sexo. Lo podríamos leer en la próxima. Son cortos, pero es interesante ver la última palabra, ¿no? de la Iglesia. Pero bueno, en los libros de Bernardo está muy citado el Papa Francisco, totalmente contemporáneo en estos años, ¿no es cierto? Y los libros de Bernardo son recientes, son de 2018, 2019. Y escribió 4 libros, 2 más, ¿no? Abordando más de cerca y más de lejos el mismo tema. Entonces, bueno, les he presentado muy sintéticamente algo de la ideología de género. Si ustedes quieren hacerme alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, lo podemos hacer. Y si les parece, seguimos la próxima poniendo un poco más de letra. Ya dije todo. Dije los titulares. O sea, ahora lo podemos desarrollar más. Y yo, por supuesto, para buscar más letras, leeré algunos párrafos de los libros de Bernardo a los que me refiero, ¿no? Porque son de mucha luz, ¿no? Y toma plenamente el mensaje de la Iglesia, Bernardo.